Vamos a introducir en la sesión del día de hoy uno de los conceptos probablemente más importantes, más relevantes y más útiles en toda la estadística, que es el concepto de la función de verosimilitud. Y vamos a empezar directamente con un ejemplo muy sencillo que propone el libro este de Moore. Y es un ejemplo clásico de probabilidad y estadística, y es este de la urna con bolas de colores. Bueno, pues vamos a discutirlo otra vez en este contexto, donde tenemos una caja o una urna con n bolas. Algunas son blancas y otras son negras. Nosotros tenemos la información de que están en proporción 3:1. Eso quiere decir que hay 75% de un color y 25% del otro color, pero no sabemos cuál es cuál. Cuál está al 75, si las blancas o las negras, y cuál al 25, si las blancas o las negras. Ojo, porque si lo supiéramos, entonces tendríamos completamente determinada la distribución de probabilidad que modela a la población, que son las n-bolas, y no habría problema de inferencia. Queremos determinar cuál es el color que está representado mayoritariamente dentro de esta caja con bolas. Y para hacerlo nosotros tomamos una muestra de tamaño 3. Una muestra con reemplazo para asegurarnos de que cada una de nuestras tres observaciones sea independiente. O bien ustedes podrían pensar que si el número de bolas es suficientemente grande, tomar observaciones aún sin reemplazo podría aproximarse que son observaciones independientes. Aquí el chiste es que tomamos una muestra, según nuestra definición, de que son tres observaciones independientes. Le llamamos X a el número de bolas negras en la muestra. Ojo, esto es arbitrario. Nosotros podríamos decir que X es el número de bolas blancas en la muestra y no cambiaría en nada el sentido de la siguiente discusión. X es una variable aleatoria porque la muestra es aleatoria. No sabemos en principio cuántas bolas negras van a salir en esta muestra de tamaño 3. Lo que sí sabemos es que la distribución de esta variable aleatoria X es una binomial, porque cada una de las tres observaciones es un experimento de Bernoulli con probabilidad de éxito P, donde P es la probabilidad de obtener una bola negra. Esto, repito, es arbitrario. Si X fuera el número de bolas blancas, P sería la probabilidad de obtener una bola blanca y no cambiaría nada de lo que vamos a decir a continuación. Pero planteado así, X sigue esta función de densidad, una binomial con n igual a 3, número de éxitos igual a X y P la probabilidad de éxito, y no sabemos si P es igual a un cuarto o P es igual a 3 cuartos. Ojo, que P es la proporción de bolas negras dentro de la urna. Entonces, si nosotros conocemos el valor de P, o nos acercamos al valor de P, habremos respondido la pregunta cuál de las dos poblaciones es la que está al 75% y cuál es la que está al 25%. De manera que podemos plantear esto como un problema de estimación de parámetros. Sabemos que la distribución de esta variable X sigue esta binomial y nosotros no conocemos el valor de P. Vamos a escribir tal cual los posibles resultados que nosotros pudiéramos tener con sus respectivas probabilidades. Supongamos para empezar que podría ser que P valiera 3 cuartos, es decir, que hubiera 75% de bolas negras. En este caso, igual que en el otro, pero nos pueden salir en nuestra muestra 0 bolas negras, o 1, o 2, o 3. Aquí metiendo los numeritos a esta función de densidad o de masa de probabilidad, obtenemos que X vale 0 con probabilidad 1 entre 64, vale 1 con probabilidad 9 entre 64, 2 con esta probabilidad y 3 con esta otra probabilidad. Eso suponiendo, ojo, que el 75% de las bolas son negras, es decir, que P es igual a 3 cuartos. Pero bien podría ser que el 25% de las bolas fueran negras y que la población mayoritaria fuera de las bolas blancas. Si ese fuera el caso, es decir, que P vale un cuarto, P es la probabilidad de que en cada tirada salga una bola negra, igual X, el número de bolas negras en la muestra, podría ser igual a 0, 1, 2 o 3, pero con estas probabilidades de acá.
Vamos a dejar ahorita aquí pintado este cuadrito con probabilidades y vamos a pensar qué vamos en general a preferir. ¿Mm? Supongamos, por poner un ejemplo, que sacamos nosotros nuestra muestra, nuestras tres observaciones independientes, y nos sale x igual a 0. Salen puras bolas blancas y 0 bolas negras. Eso es un ejemplo. Supongamos que x fuera igual a 0. Nosotros no sabemos si p es igual a 3 cuartos o p es igual a un cuarto. Esa es la pregunta que queremos responder. Supongamos esto. Nos salen 3 bolas blancas y 0 bolas negras. ¿Qué preferiríamos nosotros? ¿Qué se nos haría más creíble? ¿Que p fuera igual a 3 cuartos o igual a un cuarto? Pues si me salen puras bolas blancas en la muestra, yo creería, y la muestra la saqué yo bien, pues, se me haría a mí más creíble que las bolas blancas son las que son mayoritarias que las negras, y que por eso me salen puras bolas blancas en la muestra. Sería raro que, siendo las negras la población mayoritaria, no me saliera ni una negra en la muestra. Podría ser, pero sería más raro. Entonces, en este caso, nosotros preferimos eh, P igual a un cuarto. Y le ponemos gorrito porque es nuestra estimación. Se nos hace más creíble que el porcentaje de bolas negras sea 25%, o lo que es equivalente que P sea igual a un cuarto, sobre esta otra posible estimación, P igual a 3 cuartos. Porque si en ese caso x igual a 0, nos situamos aquí en esta columna, si P fuera igual a 3 cuartos, la probabilidad de observar x igual a 0 sería de 1 entre 64. Pero si P fuera igual a un cuarto, la probabilidad de observar x igual a 0 sería de 27 entre 64. Es decir, la probabilidad de observar lo que observamos si P fuera igual a un cuarto sería mucho mayor. 27 veces mayor, de hecho. Porque, vamos a escribir eso, la probabilidad 27 entre 64 es mayor que la probabilidad 1 entre 64. Es decir, x igual a 0 sería un resultado más probable si p fuera igual a un cuarto que si p fuera igual a 3 cuartos. O sea, x igual a 0 es más probable si p es igual a un cuarto que si p es igual a 3 cuartos. Eso es lo que nosotros preferiríamos, eso es lo que nosotros creeríamos si obtuviéramos este resultado, x igual a 0. Y podemos hacer lo mismo para los otros tres posibles casos, x igual a 1, x igual a 2 o x igual a 3. Y en general vamos a preferir la estimación p igual a un cuarto si x vale 0, 27 es mayor a 1, o si x vale 1, porque 27 es mayor a 9, y vamos a preferir p igual a 3 cuartos si x vale 2, porque 27 es mayor a 9, y si x vale 3, porque 27 entre 64 es mayor que 1 entre 64. O sea que en general, gral significa general, vamos a preferir de entre nuestras dos posibles estimaciones, p gorro igual a un cuarto, p gorro igual a 3 cuartos, vamos a preferir p gorro igual a un cuarto si x es igual a 0 o si x es igual a 1. Y vamos a preferir p igual a 3 cuartos si x es igual a 2 o bien si x es igual a 3. Lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a creer, o se nos va a hacer más creíble, que la población mayoritaria de bolas en la población es de blancas, si si nuestra muestra nos sale una mayoría de blancas. Y vamos a creer
que la mayoría de las bolas en la caja son negras, si en nuestra muestra la mayoría de las bolas que salen son negras. Porque se supone que la muestra, si la tomamos bien y si las observaciones son independientes y demás, representa de alguna manera lo que está ocurriendo en toda la población. Entonces, con este razonamiento nosotros podemos escribir o construir un estimador. Un estimador que es una función, una estadística. La estimación es el numerito, pues, ¿no? Podemos, entonces, construir un estimador del siguiente modo. P gorro, que es función de la muestra o de la estadística que nosotros estamos usando de la muestra, que es el número de bolas negras. Esto es igual a un cuarto si x, que es una variable aleatoria, es igual a 0 o es igual a 1, y 3 cuartos si x es igual a 2 o bien si x es igual a 3. Entonces nosotros, incluso antes de hacer el experimento de sacar la muestra, ya sabemos qué vamos a hacer. Saca la muestra de tamaño 3, fíjate en cuántas bolas negras salen. La estimación va a ser un cuarto si salen 0 o 1 bolas negras, y la estimación va a ser 3 cuartos si salen 2 o 3 bolas negras. Lo que está haciendo este estimador es seleccionar para cada posible valor de esta estadística X el valor de P que hace que la probabilidad de observar el valor que observamos de la estadística sea mayor. Es decir, este estimador, eso vamos a escribirlo, está selecciona para cada posible valor de la estadística X, para cada posible valor de la estadística X, el valor de P, de entre los dos posibles que tenemos, un cuarto y 3 cuartos, digamos P gorro, tal que, esto significa tal que, la probabilidad de observar lo que en efecto observamos, dado P gorro, aquí estoy borrando, es mayor que la probabilidad de observar lo que observamos si tuviéramos el otro posible valor de P, donde P' es el otro posible valor. Esto, pues más o menos es intuitivo, creemos, ¿no? Queremos ver qué hay más, de qué color hay más bolas en la población, blancas o negras, pues toma la muestra y decide con base en de qué color hay más bolas dentro de la muestra. Básicamente estamos diciendo eso, pero con cierto detalle. Pero la idea es esa. Vamos a generalizar ahora esto un poquito, porque en este ejemplo, que es muy sencillo, el nivel de desconocimiento que nosotros tenemos sobre lo aleatorio es muy bajo, es decir, conocemos la forma de la densidad y tenemos mucha información también sobre el parámetro en este ejemplo. La única duda es si es igual a un cuarto o a 3 cuartos. Es decir, nada más hay que decidir entre dos posibles casos. Pero vamos a generalizar, lo que nosotros no tenemos ni idea de cuánto podría valer el parámetro P. Supongamos en ese caso que, y solo por poner un ejemplo, supongamos un caso más general. Una muestra de tamaño n igual a 25. Ojo, habíamos usado la n mayúscula para el tamaño de la población, que nunca especificamos cuánto era, no importa. N minúscula es el tamaño de la muestra. Tomamos una muestra de tamaño 25, es un ejemplo, y P puede tomar cualquier posible valor. Puede tomar cualquier valor. Bueno, entre 0 y 1. Es decir, no tenemos esta información de que la razón de colores de bolas estaba 3 a 1 y había 75% de un color y 25 del otro. Aquí no tenemos ni idea. Puede ser
El porcentaje de bolas negras puede ser cualquier número entre 0 y 100%, y por lo tanto P puede tomar cualquier valor entre 0 y 1. Siguiendo con, bueno, si nosotros quisiéramos hacer una analogía al ejemplo sencillo que acabamos de resolver, habría que sustituir todos los posibles valores de P en la densidad. Es decir, lo que supongamos que, y es nada más un ejemplo, no se mueve mucho el pizarrón, supongamos que hacemos el experimento y nos salen en esta muestra de 25 pelotitas 6 bolas negras. ¿Qué valor nosotros estimaríamos que es adecuado para P? Pues habría que, si quisiéramos hacer lo mismo, necesitamos sustituir todos los posibles valores de P, que son una infinidad, en esta expresión, en la probabilidad de observar 6 bolas negras, dado que la verdadera proporción de bolas negras es de P. Y esto es pues las combinaciones de 25 en 6, porque son 25 observaciones y 6 éxitos. P es la probabilidad de éxito y 1 menos P, la probabilidad de fracaso, es decir, de observar una bola blanca. La 25 menos 6 es 19. Donde P puede tomar cualquier valor continuo entre 0 y 1. Eso lo podíamos hacer, es sustituir todos los posibles valores de P en el ejemplo anterior, porque solo había dos posibles valores. Y es lo que teníamos escrito en la tablita esta que estaba dibujada por acá. Habría que hacer eso y elegir, que es exactamente lo que hicimos, el valor, vamos a llamar P gorro, al valor que maximiza esta probabilidad. Que maximiza la probabilidad de observar 6 bolas negras. Bueno, como P es continuo, esto lo podemos resolver derivando, igualando a 0 y despejando P para encontrar los valores críticos. Encontrar el máximo o el mínimo de una función, tal cual como uno hace en cálculo. Entonces podemos derivar respecto a P. Es decir, hace rato yo tenía dos posibles valores de P y buscaba cuál de los dos hacía que la probabilidad de observar lo que observamos era mayor. ¿Mayor que qué? Mayor que en el otro posible valor de P. Pero aquí hay muchos posibles valores de P, hay una infinidad, pero la idea es la misma. Hay que encontrar el valor de P que hace que esta probabilidad sea mayor que todas las demás para todos los demás posibles valores de P. Pues es un problema de estos de encontrar máximos y mínimos. La derivada de la densidad con respecto a P. Noten que nosotros podemos considerar esto como una función de P y P como una variable independiente. Pues calcula uno la derivada, las combinaciones de 25 en 6 es una constante, esto es un producto. Entonces me queda P a la 5 por 1 menos P elevado a la 19 menos 1, 18, por la derivada de lo de adentro, que es 6 por 1 menos P menos 19 por P, según yo ahí tengo la derivada, igualar esto a 0. Esto tiene tres soluciones, cuyas soluciones son, vamos a escribirlas así las soluciones, 0, 1 y 6 entre 25. En efecto, ¿no? Si P es igual a 0, aquí me queda un 0 multiplicado por lo que es 0. Si P es igual a 1, este segundo término es igual a 0 y todo me da 0. Y el otro es despejar P de igualar a 0 este paréntesis cuadrado que tenemos acá. ¿Cuál de los tres es el máximo? Eso se verifica con el criterio de la segunda derivada. Con la segunda
derivada, no lo vamos a hacer aquí. Se verifica que, es algo sencillo, se verifica que el máximo está en 6 entre 25. Es el argmax. Es el valor que maximiza esta función. Y esta función es la probabilidad de algo. La probabilidad de observar 6 bolas negras en nuestra muestra de 25, dado que el verdadero valor de P es igual a P. En este caso, P es una variable independiente. ¿Ok? Entonces vamos a subrayar esto. Entonces nosotros diríamos que estimamos que la proporción de bolas negras en la población es de 6 entre 25. Es decir, estimamos que la prop significa proporción de bolas negras en la población es de P gorro, es nuestra estimación, 6 entre 25. De alguna manera es un resultado, podríamos decir, intuitivo. Porque, ¿cómo estimarías tú? ¿Qué es lo primero que se te ocurre para cuál es la proporción de bolas negras en la población? Pues que sea la proporción de de bolas negras en la muestra. Y la proporción de bolas negras en la muestra, en este caso, era de 6 entre 25. Porque la muestra es de tamaño 25. Y yo dije que, por ejemplo, sale x igual a 6. Eso es lo primero que a uno se le ocurriría, quizás decir. Y en efecto, es el valor que maximiza esa probabilidad. Ojo, es una probabilidad sobre la variable aleatoria x, porque algo que no nos vamos a cansar de repetir en este curso es que la muestra es lo único aleatorio, al menos en este curso de inferencia estadística. Hay otras formas de hacer inferencia, otros paradigmas, en donde hay más cosas aleatorias, pero en este paradigma de inferencia estadística que estamos viendo en este curso, lo único aleatorio es la muestra. Ojo, importante. Ojo. Lo único aleatorio aquí es la muestra. Cada vez que nosotros hablemos de la probabilidad de algo, de lo que sea, tiene que ser la probabilidad de algo que se refiere a la muestra y no a la población y no a los parámetros. Lo único aleatorio aquí es la muestra. En este momento, después de este ejemplo, vamos a dar la definición de la función de verosimilitud, un concepto muy importante. No voy a explicar yo ahorita porque es importante, espero que esto se vea porque es importante conforme avanzamos en el curso y ustedes avanzan en más cursos. Un concepto que introdujo Sir Ronald Fisher. Entonces, de acuerdo a Sir Ronald Fisher, nos da la siguiente definición. La función de verosimilitud. Cada uno de ustedes que está viendo este video piense en sus cabezas a qué le suena la palabra verosimilitud, a qué le suena verosímil. De un conjunto de n variables aleatorias, b de variable, a de aleatoria, x1 hasta xn, se define de la siguiente manera. Se define como, es algo muy sencillo, la definición, la densidad conjunta de este vector de variables aleatorias vista como función del parámetro θ. Como la densidad conjunta. Ojo, en esta definición no estamos pidiendo necesariamente que sea una muestra aleatoria, no tienen por qué ser independientes. La densidad conjunta depende de un parámetro θ. Bueno, la función de verosimilitud es la densidad conjunta vista como función del parámetro θ. Noten ustedes cómo ahorita en el ejemplo que acabamos de resolver, nosotros teníamos una función de densidad de algo,
En este caso era la probabilidad de observar x igual a 6, y nosotros lo consideramos como si fuera una función del parámetro desconocido p. Entonces, esa es la definición de verosimilitud. De un conjunto de variables aleatorias, es la densidad conjunta de esas variables aleatorias, solo que vista como una función del parámetro θ, que es la variable independiente, o bien, si fuera un vector de parámetros, pues como función de los parámetros θ vector. Al respecto, pues tenemos muchas observaciones, muchísimas, porque esto es algo que vale la pena comentar muchísimo. Muchas observaciones. Bueno, muchas tengo 4, al menos para anotar aquí, pero seguro uno podría hacer muchas más. La primera, que en el caso de que este vector de variables aleatorias fuera una muestra aleatoria, la función de verosimilitud se podría factorizar de manera bonita, porque serían todas independientes e idénticamente distribuidas. Si esto es una muestra aleatoria, entonces la función de verosimilitud puede factorizarse de manera bonita. Verosimilitud puede factorizarse como el producto de las marginales. Y si son todas idénticamente distribuidas, pues es todas son la misma. Es la densidad de la población. Y podríamos verlo como la densidad poblacional elevado a la n. Lo cual va a ser el caso en prácticamente todo este curso, porque nosotros vamos a estar trabajando siempre con muestras aleatorias. Y por definición de muestra aleatoria, las variables son independientes e idénticamente distribuidas. Bueno, eso por una parte. Otro, se denota la función de verosimilitud con la letra mayúscula L, que viene del inglés likelihood. Likelihood se traduce entonces como verosimilitud. ¿Ok? Denotamos esta función, ¿cuál? Pues la de verosimilitud, con una L mayúscula, que viene del inglés likelihood. Likely en inglés es algo así como, pues tal cual, como verosímil, como probable, como creíble. No hay que usar ahorita, mucho cuidado con el uso de la palabra probable y con el uso de la palabra probabilidad, porque se presta mucho a confusiones y a malas interpretaciones en inferencia estadística. Por eso le llaman la función de verosimilitud y no la función de densidad conjunta, y se cuida mucho, uno se cuida mucho de no usar la palabra probable ni probabilidad. Likely no significa tal cual probable, es plausible, verosímil, algo así. Pero bueno, por eso se usa la letra L de likelihood. Esta función de verosimilitud, que denotamos con una L, es función del parámetro. Cuando uno habla de la función, ¿función de qué? ¿Cuál es la variable independiente? El parámetro, o los parámetros, es la o las variables independientes. Es función del parámetro. ¿De cuál parámetro? Se preguntan algunos. Bueno, del parámetro de la densidad poblacional, de la densidad o la función de distribución que utilizamos para modelar la población. Y supongamos que tenemos estas observaciones. Bueno, tenemos una muestra aleatoria y produce un vector de observaciones. Las observaciones son numeritos, son datos. Los denotamos con estas X minúsculas. Espero que se entienda la diferencia entre mi X mayúscula y mi X minúscula. Es el ganchito ese. Si ya tenemos observaciones, o sea, datos, numeritos, entonces podemos escribir la función de verosimilitud de esta forma. Como son independientes, se puede factorizar así, evaluada en cada uno
de las observaciones que nosotros observamos y depende también del parámetro desconocido. Estos valores de x, si yo los pongo con minúscula, ya son números, son datos conocidos. Ya tenemos la muestra, ya medimos, conocemos cuánto valen estas x's. El valor del parámetro es lo desconocido. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues el dominio es en donde puede vivir la variable independiente, que en este caso es θ. Y θ, como es el parámetro de la distribución, pues puede vivir en un conjunto que se llama el espacio parametral. Si hacemos variar θ dentro del espacio parametral, que denotamos con una letra griega, espacio parametral θ mayúscula, si nosotros cambiamos el valor de θ, va a cambiar el valor que tome esta función. Como en cualquier función, cuando uno dice y es igual a f de x, significa que y es un número cuyo valor depende de x. X tú lo puedes mover más o menos como a ti te dé la gana, más o menos porque dentro de un dominio, y dependiendo del valor de x va a cambiar el valor de y. Así más o menos uno introduce el tema de funciones. Aquí pues es lo mismo. Y sería L y X sería esta θ. La variable dependiente, L, finalmente va a tomar un número real, y ese número va a cambiar dependiendo del valor que tome la variable independiente θ. Por eso, normalmente, si hacemos variar θ, variará el valor de L. Y normalmente escribimos, para que no se nos olvide que L es función del parámetro, escribimos el parámetro primero, punto y coma, el vector de observaciones. Y una última observación, bastante importante, creemos. Esta función de verosimilitud es una probabilidad o una densidad de algo. Y de hecho, por definición, es la densidad conjunta de quién sabe qué. Y lo único aleatorio aquí es la muestra. La función de verosimilitud, ahorita lo escribo, es la probabilidad de observar este vector de observaciones, suponiendo que θ es el verdadero valor del parámetro. 4. Esta función, la de verosimilitud, es la probabilidad, o si es continuo, o la densidad de probabilidad de observar estos datos. ¿Cuáles? Pues los que salieron. De observar estos numeritos y suponiendo que θ es el verdadero valor del parámetro. Entonces, es una probabilidad que es función de θ. ¿Cuál sería la probabilidad de observar estos datos si θ fuera igual a 1? Pues nos la da la verosimilitud. ¿Y cuál sería la probabilidad de observar estos otros datos si θ fuera igual a 2? No es lo que nos da la función de verosimilitud. ¿Y cuál sería la probabilidad de observar estos datos que me salieron o que me podrían salir, suponiendo que θ es igual a 3 o a 4 o a 5 o a 8 o a lo que sea? Entonces es una probabilidad sobre lo aleatorio, que es la muestra, pero esa probabilidad depende, evidentemente, del verdadero valor del parámetro. Entonces por eso es que depende de θ. θ es la variable independiente, lo aleatorio es la muestra. O sea, es la probabilidad de observar un cierto conjunto de valores en la muestra, suponiendo que el verdadero valor del parámetro es θ.
es una probabilidad sobre la muestra, sobre los datos, que eso es lo aleatorio, no sobre teta. Eso es muy importante. L es una probabilidad, prueba significa probabilidad o densidad, sobre los datos, no sobre teta. Ajá. Porque teta es desconocido, pero no es aleatorio. Eso es bien importante. La verosimilitud no es la probabilidad de que teta sea igual a 1, o de que teta sea igual a 2, o de que teta sea igual a 3. La verosimilitud es la probabilidad de observar un cierto conjunto de datos en la muestra, suponiendo que teta es igual ¿a qué? A lo que yo quiera. Por eso es función de teta. Me da la probabilidad de observar estos números, suponiendo que teta es igual a 1, o suponiendo que teta es igual a 2, o suponiendo que teta es igual a 3, y así sobre todo el espacio parametral. Pero es una probabilidad sobre los datos y no sobre teta. Noten también ustedes siempre que, esto es algo en lo que hay que hacer énfasis, que la probabilidad de A dado B no es lo mismo, prácticamente nunca, que la probabilidad de B dado A. No es lo mismo decir, supongamos que teta fuera una variable aleatoria. No es el caso, pero aún si fuera el caso, porque hay otros paradigmas de estadística donde teta se considera una variable aleatoria, que en ese caso, de todos modos, la probabilidad de observar estos datos, dado tal valor de teta, no es lo mismo que la probabilidad de que teta tome ese valor, dado que observaste esos datos. Entonces, eso es bien importante, porque el parámetro desconocido, teta, es desconocido. Así nosotros estamos construyendo nuestro modelo para hacer inferencia estadística. Hay otros modelos, pero en este, teta es desconocido, pero no es una variable aleatoria. Entonces, ojo con eso. Aleatoria. Entonces, la función de verosimilitud de alguna manera nos da una medida de qué tan creíbles o qué tan plausibles o qué tan verosímiles son los diferentes posibles valores del parámetro teta dados los datos que tenemos. Pero usamos justo esas palabras, qué tan creíble, qué tan verosímil, qué tan plausible, y no usamos la palabra probable porque no es una probabilidad sobre teta, porque teta no es una variable aleatoria. Entonces dejamos esa nota aquí escrita y terminamos dando la idea que vamos a desarrollar en la siguiente clase de el estimador de máxima verosimilitud, aunque espero que a estas alturas quien está poniendo atención ya tenga como una intuición o un feeling de cómo se va a definir el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, sea, para variar, está una muestra aleatoria de una densidad con parámetro desconocido teta. Y obtenemos la muestra aleatoria y un conjunto de n observaciones, n datos, n numeritos. Dado que teta es desconocido, dado que no conocemos el verdadero valor del parámetro teta, dado que teta es desconocido, nos podemos hacer la siguiente P de pregunta. ¿Para qué valor de teta, dentro del espacio parametral, la función de verosimilitud es mayor? Es exactamente lo que nos preguntamos en los dos ejemplos que resolvimos hace unos minutos. El de la binomial con p igual a 1/4 o p igual a 3/4, y del de la binomial con p completamente desconocido. En cada uno de esos dos nos preguntamos para qué posible valor de teta, en este caso el parámetro era p, esta función, esta densidad sobre los datos es mayor. Y la densidad sobre los datos, vista como función del parámetro p, es lo que se llama la verosimilitud.
Supongamos que tenemos dos candidatos, que tenemos dos posibles valores, θ1 y θ2. Y supongamos además que, y supongamos también que, esta es una suposición, es un ejemplo, la verosimilitud valuada en θ1, los datos ya están dados, ¿eh? O sea, ya hicimos el experimento aleatorio, ya tomamos la muestra y estas X minúsculas están fijas. Es decir, ahorita ya no son variables aleatorias. Estas están fijas. Y son estas mismas de acá. Dados esos datos, esas observaciones fijos, nosotros evaluamos la función de verosimilitud en θ2, en θ1 y observamos que en θ2 es mayor. En ese caso vamos a preferir θ2 como estimación a θ1 para ese conjunto de datos, para esas observaciones. Preferiríamos θ2 sobre θ1 como nuestra estimación del parámetro. Ojo, para esos valores, para esos datos. Para otros, quién sabe, pero para estos datos que salieron, nosotros preferimos θ2 a θ1. Porque si nosotros suponemos que θ es igual a θ2, la probabilidad de observar estos datos que nos salieron sería mayor que si nosotros supusiéramos que θ es igual a θ1. Decimos entonces que θ2 es más, ¿qué palabra les gusta? Verosímil, plausible, creíble que θ1. Y ¿no? Queremos entonces elegir el valor de θ que sea el más creíble, el más plausible, el más verosímil. Y repito nada más este último razonamiento. Yo ya tengo mis datos, ya no los puedo cambiar, ya está la muestra y me salieron estos números, x1 hasta xn minúsculas. Ya, eso salió y no lo puedo cambiar. Yo tengo dos candidatos, θ1 y θ2. Lo que está escrito aquí, en esta expresión, es lo siguiente. Si nosotros suponemos, ojo, θ es desconocido, quién sabe cuánto vale, pero si nosotros suponemos que θ es igual a θ2, bajo esa suposición, la probabilidad de observar estos datos que nos salieron sería mayor que si nosotros supusiéramos que θ es igual a θ1. Por eso es que decimos que θ2 es más verosímil, más creíble o más plausible. Se trata ahora de buscar de entre todos los posibles valores de θ, es decir, dentro del espacio parametral, cuál es el valor que, si nosotros suponemos que θ es igual a eso, la probabilidad de observar los datos que en efecto observamos es máxima. Ojo para esos datos. Creo que hasta aquí ya está bueno. Seguimos la siguiente clase con la definición del estimador de máxima verosimilitud. Ya casi la dimos, nada más hay que escribirla. Y con algunos ejemplos.